Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto, placer saber que nos sintonizan, nos buscan por Facebook, nos comparten a través de YouTube, también los videos están en Home Radio, a través de la página www.onradio.com.mx, a través del Facebook José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto, placer que nos puedan seguir en este su programa Conciencia Curativa Biológica. Estamos en la parte 3 de la génesis de la enfermedad. Y pues la verdad es que comenzar a hablar del origen de todo esto es una verdadera delicia, porque hablar de mi maestro, el doctor Ricard Gerhammer, es verdaderamente maravilloso. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla, México. El teléfono para que usted nos contacte 01222 240 7482, 01222 240 7482. Nuestro correo electrónico con B de bueno, biomedicalt@hotmail.com, biomedicalt@hotmail.com. Y si usted nos manda un mensajito al más 521 al WhatsApp, más 521 2221 4006 45, y le interesa que le enviemos la melodía Mi amada estudiante, Main Student Madsen, del doctor Ricard Gerhammer, mándenos un mensajito de WhatsApp. También mándenos un mensajito si está interesado en la formación Bases de las 5 leyes biológicas, que va a empezar en 3 meses, tanto en forma presencial en Perú, algunos módulos, como en forma virtual, otros 6 módulos, o si quieren tomar los 12 módulos de forma virtual, va a ser posible. Esto va a durar 6 meses, de manera que es la primera formación de las 5 leyes biológicas que su servidor va a ofertar. Tratamos de seguir la misma línea del doctor Ricard Gerhammer, mi maestro, y que transmitió una serie de conocimientos que deben ser importantes, conozcamos día a día. Pues el doctor Hammer hablaba bastante coherente, bastante con mucha lógica a la hora de platicar sobre estos descubrimientos, y decía: expresamente no deseo que crean en mi palabra, sino que se convenzan ustedes mismos del fundamento de este sistema comprobable, del cual, de hecho, ya ha sido validado en todo grado de probabilidad. 1935, doctor Ricard Gerhammer. El doctor Hammer nace el 17 de mayo de 1935 en Frisia, en Alemania, y crece en medio de una familia de pastores, de familia protestante, y acaba su bachillerato a la edad de 18 años. Comienza sus estudios de teología y de medicina en la Universidad de Tübingen. Allí conoció a la que iba a ser su esposa, la doctora Sigrid Holderburg. Estudiante de medicina, acaba el examen preliminar de medicina a los 20 años, pero también estudia en el mismo tiempo, a la par, la carrera de física y desde luego teología. Un año más tarde, a los 21 años, se casa con la doctora Sigrid y completa su máster en teología a la edad de 22 años. De ahí una niña nace en la joven familia, seguido de un varón llamado Dirk, quien más tarde jugaría un papel importante en la vida del doctor Hammer. La familia finalmente llegó a tener 4 hijos.
Aprobó el examen estatal de medicina a la edad de 24 años en Marburg. También termina su carrera de física, sin embargo, de la carrera de física no se gradúa. Después siguieron varios años en las clínicas, en la Universidad de Clínica de Tübingen y Heidelberg. En 1972 completa o termina su especialidad en medicina interna. Posteriormente hace especialidades en pediatría, en psiquiatría y en radiología. También tiene algunas patentes al ser físico, logra desarrollar estos inventos como el escalpelo de Hammer, no traumático para la cirugía plástica, una sierra especial para intervenciones quirúrgicas de los huesos y para cirugía plástica, un artilugio que permite el diagnóstico transcutáneo sin la necesidad de puncionar, de que sea doloroso el estudio, y una mesa de masaje que se ajustaba automáticamente al contorno del cuerpo, una mesa tipo bombonas, tipo ventosas, que se ajustaba al cuerpo. Fue jefe del servicio interno o jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico en Múnich, Alemania, y estaba considerado en Alemania como una eminencia científica. En 1978, el doctor Hammer se traslada a Roma junto con su esposa, la doctora Sigrid, y sus 4 hijos. En el verano ocurre algo terrible, que constituiría un gran punto de inflexión en la vida del doctor Hammer. A las 3 de la madrugada del 18 de agosto de 1978, en la isla del mar Mediterráneo, Cavallo, en Córcega, sucede un trágico accidente. En primavera de 1979, el doctor Hammer desarrolla este evento. Antes de pasar a lo que el doctor Hammer desarrolla, este evento hace que el príncipe Víctor Manuel de Saboya, hijo del rey Humberto, que había salido exiliado de Roma y habían cuestionado la monarquía, había estado el Estado y había salido exiliado el rey Humberto. Víctor Manuel dispara una carabina de 3 milímetros capaz de matar a un elefante y atraviesa el yate donde estaba durmiendo el hijo del doctor Hammer. Lo hiere de muerte y después de casi 19 operaciones y casi 4 meses, 3 meses y medio, muere en los brazos del padre. Tiempo después de este suceso trágico, imprevisto, terrible, en la primavera de 1979, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo llamado teratoma en su testículo derecho. Se sometió a una operación para extirparse el cáncer. Él se cuestionaba que si este mismo evento no sería el origen de su cáncer. Podría haber sido o podría haber provocado el choque tan traumático por la muerte de su hijo Dirk, el inicio de este cáncer, sea la raíz de la muerte de su hijo Dirk el que haya iniciado este proceso de cáncer. El doctor Hammer sabía que había una relación, todavía no estaba seguro, pero decide solamente ante la presión de los médicos, de sus colegas, de los decanos, únicamente extirparse el testículo. Renuncia a la quimioterapia y renuncia a la radioterapia. Y el doctor Hammer obviamente sobrevive muchos años después. Él hace un postulado: ¿podría todos los cánceres ser provocados por acontecimientos extremadamente traumáticos? Él, siendo jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico en Múnich, Alemania, se ha preguntado a los pacientes
¿qué suceso altamente traumático han tenido la aparición de su cáncer? Y oh sorpresa, se encuentra un denominador común. Al comenzar a interrogar a estos pacientes con el origen de sus cánceres, queda asombrado y encuentra un acontecimiento traumático que es el origen de cada caso individual. Encuentra un denominador común. Toma 10 pacientes de cáncer de pulmón y curiosamente, bueno, no curiosamente, muy intuitivamente y con mucho acierto, encuentra que hay un evento altamente traumático que se relaciona con el miedo a morir. Se va a preguntar a pacientes de cáncer de piel y encuentra que hay un denominador común como un ataque a la integridad. Y así sucesivamente empieza a cuestionar con grupos de pacientes y encuentra lo que hoy se conoce como las 5 leyes biológicas y desarrolla la ciencia curativa germánica. La ciencia curativa germánica es una ciencia natural basada en 5 leyes biológicas descubiertas a través de la experiencia, a eso se refiere empíricamente, que pueden ser aplicadas en sentido estrictamente científico a todos y cada uno de los procesos llamados enfermedad del hombre y los mamíferos. Esto es bien interesante porque nos damos cuenta que en el binomio salud-enfermedad, en el contexto de la enfermedad, la biología animal y la biología humana es completamente idéntica. Y eso, desde que yo estaba estudiando medicina, me llamaba la atención que había libros que explicaban de entrada la misma nomenclatura de enfermedades. Pero cuando llegué a encontrar toda esta información y haber estado con el doctor Ricker Herrhammer, me doy cuenta que exactamente se comporta de la misma manera los llamados conflictos biológicos que afectan tanto al animal como al ser humano. Hay una correlación muy importante entre la psique, el cerebro y el órgano. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay 4 tejidos embriológicos: el ectodermo, el mesodermo antiguo, no el mesodermo moderno, el mesodermo antiguo y el endodermo. Literalmente, embriológicamente hay 3: ectodermo, mesodermo y endodermo. Hammer, por cuestiones de investigación, propone que hay el mesodermo lo divide en 2, en un mesodermo moderno y en un mesodermo antiguo, y de alguna manera hace 4 diferencias embriológicas. Se da cuenta que en el conflictos biológicos de ectodermo están en relación a 3 conflictos verdaderamente importantes: conflictos de separación, conflictos de territorio y conflictos sexuales. Y el mesodermo moderno está en relación a la autodevaluación y pérdida. Después, los conflictos relacionados con el mesodermo antiguo regido por el mesencéfalo, el cerebelo, está en relación a conflictos de ataque. Y el endodermo regido por el tronco del cerebro tiene que ver con conflictos de respiración, alimentación y reproducción. Entonces, repito esta parte para los que son médicos y puedan entender. El ectodermo es regido por la corteza del cerebro y hay 3 conflictos muy importantes en relación al ectodermo, a la epidermis, que son conflicto de separación, conflicto de territorio y conflictos sexuales. Después hay algo que se llama mesodermo, que es la parte media de las capas embriológicas, por decirlo así. Las estructuras son hueso, ganglios linfáticos. El mesodermo es regido por el cerebro medio o mesencéfalo o médula del cerebro. Este cerebro moderno, este mesodermo moderno, está en relación, ya lo decía yo, a ganglios, vasos linfáticos, vasos venosos, etcétera. Y está en relación a una autodevaluación, a una desvalorización y a pérdidas. En este caso se refiere a los testículos y a los ovarios. Y después el mesodermo antiguo, que es pleura, pericardio, peritoneo,
y glándula mamaria, dermis o corion cutáneo, está en relación a conflictos de ataque. Y por último tenemos al endodermo regido por el tronco del cerebro con conflictos biológicos de respiración, alimentación y reproducción. Este cambio, esta alteración del órgano es un propósito biológico. Sirve para un propósito biológico. Y este tema es bien importante porque es para salvaguardar la vida tanto como sea posible. Son programas de supervivencia. Estas modificaciones, estos cambios que hemos sufrido, que ha sufrido la especie animal a través de la evolución, estas adaptaciones son lo que hemos considerado enfermedades. Y es ahí donde tenemos que poner mucha atención. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Germánica en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
Regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González en Conciencia Curativa Biológica. Estamos muy contentos de transmitir una vez más en nuestro programa de los miércoles de 12 a 1. Compártanos con sus amigos. Hay muchas cosas que compartir. Antes de seguir con el tema, les quiero compartir que vamos a iniciar una formación, bases de las 5 leyes biológicas, así le he llamado a la formación, durante 6 meses, 12 módulos, tanto en forma virtual como en forma presencial. En presencial van a ser solamente 6 módulos en Perú y 6 módulos en México, y de forma virtual van a ser los 12 módulos si alguien lo quiere tomar. Encantado de la vida para toda Latinoamérica. Pónganse en contacto con nosotros, más 52 1 22 21 40 06 45. Iniciamos en 3 meses. Va a haber una plataforma donde podamos ir compartiendo esta información. Todavía hay proyecto para seguir aprendiendo. Hay muchas otras cosas que vienen. Vamos a estar pendiente de todos ustedes. Iniciamos empalmamos este proyecto con un proyecto de Perú. Vamos a estar en Perú a partir de 3 meses y vamos a ir una vez al mes durante 6 meses, y cada 15 días o a los 15 días de cada visita se hará un módulo virtual, de manera que esos 6 presenciales más 6 virtuales se hacen 12. Para los que no puedan asistir ni a Perú ni a México, serán los 12 virtuales. Para los que no puedan solamente asistir o estén en Perú, van a ser 6 virtuales y 6 presenciales. De manera que a través de la plataforma vamos a poder un poquito jugar con esa situación de ser flexibles y de tomar esta formación. Pónganse en contacto con nosotros para la melodía del Dr. Richard Gerhammer. Tengo la fortuna de tener el CD original, y la melodía que yo les comparto no es tomada de internet. Dicen que hay algunas melodías que están falsas, no lo sé, no puedo dar información. Sí puedo decir que tengo la original del Dr. Hammer, y esa con gusto yo se las comparto. Más 52 1 22 21 40 06 45, porque además me gustaría hacer un poquito de investigación, compartirla y que nos den sus experiencias terapéuticas, para más adelante poder tener una referencia de todos los efectos terapéuticos que hace la melodía Mein Student Matchensen, o Mi amada estudiante, que dejó como legado el Dr. Hammer con todo un proceso de terapia para el tema de todos los procesos de enfermedad. Esquemáticamente, regresando al tema, podemos decir que los requerimientos biológicos para sobrevivir son respiración, alimentación, reproducción, ataque o defensa, autodevaluación, pérdida, separación, territorio, sexualidad. Todo esto en relación no solo como una persona como individuo, sino como sociedad, o en este caso desde un punto más antiguo, como manada o como clan. Este contexto permite entender que estas necesidades biológicas son necesarias para la supervivencia. Y es bien importante que podamos entender todo este contexto. Vamos a platicar brevemente del concepto de respiración. El concepto de respiración, por ejemplo, tiene que ver con el pulmón. Si una persona le han dicho que tiene cáncer, esta persona desde luego va a entrar en un DHS sorpresivo, dramático y no compartido, y este DHS va a impactar a la psique al cerebro, el cerebro al órgano, en este caso el tronco del cerebro al pulmón. Le va a pedir que crezca el tejido de los alvéolos pulmonares para jalar más aire, que representa la vida. Este es un programa biológico de supervivencia. Sin embargo, si nosotros sacamos una placa y vemos varios nódulos, decimos que hay cáncer de pulmón. Si es un solo nódulo,
Desde luego que también es cáncer de pulmón, pero el miedo es a otro, no a que yo muera. El miedo a que yo muera son varios nódulos y el miedo a que muera alguien más es un solo nódulo. Si el paciente supera ese miedo, ya sea al cáncer o a un secuestro, perder la vida, una desbarrancada con un auto, tiempo después el paciente, después de hacer esos nódulos que mejoran la función del órgano, va a hacer una necrosis con un orden del cerebro, va a mandar ya están ahí las micobacterias, ya habían crecido, pero va a pedir una orden que se deshaga ese tejido excedente. Entonces va a haber una necrosis caseificante, literalmente va a haber una tuberculosis. Una tuberculosis es una caseificación, una destrucción, una degradación del tejido excedente que ya no le es necesario al organismo. Entonces, por un conflicto de miedo a morir, en la fase activa del conflicto, recordemos que cada ley tiene 2 estadios o 2 fases siempre y cuando se llegue a la conflictólisis: conflicto biológico de miedo a morir, fase activa de conflicto, simpaticotonía, tumor de pulmón, endodérmico, un adenocarcinoma de pulmón, regido por el tronco del cerebro, y después de la solución del conflicto, en la fase de curación o de vagotonía, va a aparecer la llamada tuberculosis. En ningún libro que alguien me enseñe existe esta correlación clínica. Cáncer de pulmón, la estadio o fase de curación es la tuberculosis. Jamás se nos hubiera ocurrido. Lo vemos como 2 entidades perfectamente diferentes. En cuanto a conflictos de alimentación, también tenemos tejidos endodérmicos. Estos tejidos de endodermos desde boca, glándula salival, amígdalas, laringe, esófago, estómago, páncreas, vaso, hígado, riñón, pulmones, intestino grueso, intestino delgado, todas esas estructuras desde boca hasta ano, la mayoría por todo el sistema digestivo, respiratorio, urinario, hay estructuras conformadas por endodermo. Algunas estructuras tienen 2 y algunas tienen hasta las 3 estructuras, embriológicamente hablando. En el tema de alimentación tiene que ver con un conflicto biológico o un simbolismo de bocado. Para el animal, una presa es el bocado. Un león que no ha comido durante 2-3 semanas o más tiempo, ve a un cervatillo y para él es su bocado, porque el cazarlo, el comerlo, va a poder permitir que sobreviva. De manera que ese es para él el objetivo, el bocado. Para el ser humano, simbólicamente, un bocado puede ser un proyecto, puede ser una situación que está a punto de resolver, puede ser un objetivo, comprarse algo, un coche, una casa, un ascenso laboral. Ese es el bocado. Y cuando hay un bocado difícil de tragar, va a afectar a las estructuras como amígdala, esófago. Cuando es un bocado difícil de digerir, va a afectar a estructuras como duodeno, como estómago. Y si es un conflicto biológico, no solo de difícil de digerir, sino un bocado indigesto, difícil de expulsar, va a afectar al intestino delgado, intestino grueso, etcétera. Conforme vaya avanzando de la boca hacia el ano, va a tener connotaciones más desagradables, más sucias. Recibir dicen los españoles, una guarrada, en México diríamos recibir una cochinada, una bajeza, algo desleal, algo indigno, algo innoble, algo sucio, asqueroso, ¿no? Esa connotación, entre más sucio esté, más vamos a encontrar procesos tumorales, por ejemplo, en estómago, en intestino. El concepto de ataque o defensa está en relación a las corazas. Estamos hablando de la dermis, por ejemplo, y se va a presentar el melanoma como proceso de protección,
En la pleura se va a presentar pleura, pericardio, peritoneo, los mesoteliomas. En la glándula mamaria se va a presentar un tumor de glándula mamaria, un adenocarcinoma, y estos van a ser desde por lo menos la pleura, pericardio, peritoneo y la dermis, van a ser respuestas biológicas de ese ataque a la integridad como un mecanismo de defensa, de protección ante esta situación. Cuando el cáncer en la mama se presenta en la dermis, le llamamos melanoma. Cuando yo le platicaba a un amigo mío, oncólogo, al cual le mando un abrazo, saludos, a mi tocayo, me decía muy interesantemente, es curioso, yo me preguntaba por qué ese tipo de tumores en la piel de la mujer que ya o tiene una mastectomía o tuvo un cáncer en la mama, ahora se presenta con mucha dureza, como una serie de empedrado, como una serie de dureza, de coraza. Dice, ahora que me dices que tiene que ver como un mecanismo biológico de supervivencia de un programa para proteger contra nuevas agresiones, ahora me doy cuenta que era un peto de tortuga que tenía que cubrir más situaciones de ataque. Por eso es esa dureza. Es bien interesante que él se haya dado cuenta que está en relación a un tema de protección. Conflictos de desvalorización está en relación al hueso, va a depender del tipo de desvalorización que sea, si es la calota, si son cervicales, conflicto de injusticia, conflicto de desvalorización intelectual, si tiene que ver con un brazo, si es diestro, con la mano derecha, tiene que ver con un conflicto biológico de no sentirse buen padre, buen amigo, buen hermano, etcétera. Si es el brazo izquierdo, un conflicto de no ser buen hijo, buen padre. Y las estructuras pues van a depender si es las rodillas, conflicto de desvalorización deportiva, los pies, las manos, los codos, todo tiene un contexto en base definitivamente al tipo de conflicto que viva la persona. Vamos a tener los temas de pérdida que están en relación al testículo y al ovario. Cuando hay pérdida de la manada, estos crecen como mecanismo de formación de hormonas para recuperar aquello que ha perdido. El testículo y el ovario tienen dos estructuras, tanto mesodermo como endodermo. El mesodermo es mesodermo moderno. Conflictos de separación que van a estar en relación a la piel y a otros contextos. Territorio que está en relación a tejidos de ectodermo, los bronquios, vías urinarias, el epitelio de las vías urinarias, las braquias o restos braquiales. Todos estos tienen que ver con conflictos de territorio, algunos temas de sexualidad, algunos temas de enojo territorial como es vesícula, algunos temas de no poder marcar el territorio, como ya lo había dicho, vías urinarias, de manera que va a estar en relación a todo este contexto, y de sexualidad, que está en relación a conflictos muy interesantes de no querer ser tocada, de ser tocada a fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos también algunos contextos de ectodermo, relación a la función, como por ejemplo la diabetes, que va a tener conflicto biológico de contrariedad. Luchar contra algo o contra alguien, defenderse de algo o de alguien. De esta manera nos vamos a dar cuenta que existe todo un contexto de entender estas necesidades o requerimientos biológicos y todos los programas que han estado desarrollándose a través de la ontogenia y la filogenia. La filogenia es la historia de la evolución del hombre y de la especie, y la ontogenia es la recapitulación o la rememoración de toda esta historia en periodo embrionario y en periodo adulto. Es toda esta historia evolutiva que está presente en nosotros. Y todos estos programas que han estado ahí o que se han ido desarrollando para mantener la supervivencia tanto como sea posible. De manera que esto es más o menos un poquito de lo que quiero compartirles.
Es bien interesante porque quiero compartir una experiencia. De alguna manera, por eso estoy muy comprometido con hacer estos programas. Apenas vino un paciente al cual pues he estado viendo, y a pesar del tiempo, el esfuerzo, el trabajo que hacen los papás, el paciente y su servidor, había logrado pues básicamente casi salir del problema con el que lo había yo visto ya desde mucho tiempo. Sin embargo, en enero empieza con un problema funcional, un problema motor. Vienen a verme después de un tiempo por situaciones que no podían, y también se ponen en entrevista con un médico neurólogo, y este médico, con esta parálisis, el paciente tiene antecedentes de la inexistente enfermedad del virus VIH, y obviamente llega el paciente y con este proceso inflamatorio, le digo que está en una etapa de recuperación de algunos programas y que hay un proceso inflamatorio del cerebro, pues al angelito del doctor se le ocurre decir que el paciente está en las últimas y que hay un proceso viral atacando el cerebro, generando inflamación y generando parálisis funcional, y que tienen que darle a toda costa ya porque está a punto de morir. El paciente está comiendo, tiene toda la fuerza, toda la tranquilidad, y no sabe de hecho ni lo que está pasando. De manera que mientras sigamos teniendo todos estos contextos de la medicina antigua, de la medicina con todas estas teorías de los virus, de que son capaces de matar a la gente, vamos a hacer una serie de barbaridades, una serie de nuevos DHS, de nuevos golpes, de nuevos impactos que generan otros procesos de enfermedad. Es bien importante pues compartir y transmitir esta información para que se tomen las mejores decisiones y no se ponga en riesgo la vida del ser humano. Básicamente esto es lo que estamos viendo. Los familiares están en ese tema de la disyuntiva de creer o no creer. Dice que el sistema inmunológico está por los suelos. El sistema inmunológico ni existe. Literalmente, si hay 5 leyes y todas las enfermedades son metidas en estas 5 leyes, demostradas científicamente y contextualizadas, no podría tener cabida el sistema inmunológico, ya que estos nos protegen o nos protegían contra microbios, y en realidad los microbios no son responsables de la enfermedad, ni las bacterias, ni las micobacterias, ni los virus. Nada de estos elementos, de estos microorganismos son responsables de la enfermedad. Pero mientras sigamos con estas teorías dogmáticas, vamos a hacer una serie de arbitrariedades que vamos a poner en peligro el bienestar del paciente. Básicamente eso. Ayer vi a otro paciente vía Skype, un paciente que está en el hospital y que empezó con sintomatología neurológica. Le operaron, le hicieron una craneotomía, se descomprimió un poco el edema y lo mandaron a su casa. Tiempo después vuelve otro proceso inflamatorio con síntomas neurológicos y el médico quiere sacar biopsia. Entonces es bien importante entender esto, porque los médicos aseguran que hay tumores cerebrales y Hammer explica que no existen los tumores cerebrales, que estos son procesos inflamatorios expansivos de los tejidos que sostienen a la neurona, como neuroglía, como neurofibroma, etcétera. Esto es bien importante porque a partir de ahí podemos dar un buen discernimiento. Básicamente nos tenemos que meter de lleno a todo este contexto informativo para que podamos poder tener decisiones que no afecten al paciente. Y este paciente que había visto ayer por internet, con eso termino, le habían hecho la craneostomía, después le pusieron le hicieron otra craneostomía, le hicieron una derivación de una válvula y ha estado mejorando. Sin embargo, vuelve a haber otro proceso inflamatorio con una resonancia y le quieren biopsiar y hacer cirugía, quimio, radio. El paciente está delgadísimo por el tema del vómito, el tema de que no ha comido bien, de preocupación, no ha tenido una buena alimentación y ha llegado a tener ahorita caquexia o delgadez extrema.
De manera que yo no, en este momento, bueno, nunca sería acorde a que podamos dar como posibilidad la quimioterapia o la radioterapia. Eso ni siquiera para él o para alguien que esté completamente fuerte. Y bueno, le decía que hay que irnos con pies de plomos a esta paciente que vimos. Necesitó revisar su caso clínico, su tomografía, ver los focos. Hay 2 o 3 programas seguramente. Y ya me platicó el papá un conflicto que duró, me parece que 3 años. Entonces creemos que todo esto, depresión, tenga que ver con esta situación. En fin, pues me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan semana a semana aquí a su programa Conciencia Curativa Biológica. Conciencia Curativa Biológica, que lo compartan con los amigos, que le den like, que manden la liga. Mi nombre es José Antonio Galicia González, así me pueden buscar en Facebook. Estoy dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista en Puebla de Los Ángeles. Hago consultas vía Skype, de manera que para consultas vía Skype, para que compartan la medicina o para si están interesados en la formación bases de las 5 leyes biológicas, por favor contáctenos al más 521 2221 4006 45, más 521 2221 4006 45. Empezamos a la par un curso formativo de las 5 leyes en forma mixta, tanto presencial como virtual, 6 módulos en 6 meses, 12 módulos, y para toda Latinoamérica vamos a abrir la posibilidad virtual, y México 6 módulos y 6 módulos virtuales cuando estemos en Perú. De manera que esto es una invitación para que se acerquen a nosotros, ya sea consultas vía Skype, ya sea les compartamos, regalemos la música, o estén interesados en esta formación. Me despido de ustedes, les mando un enorme abrazo, deseando que la felicidad, que la salud, que la alegría, que la abundancia económica, que sus familiares se llenen de regocijo, todos y cada uno de ustedes, y que sean completamente felices. Esto es una herramienta para saber por qué enfermamos, para qué enfermamos, qué sentido tiene enfermar, y dejar de tener miedo a la enfermedad, sabiendo que es un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para preservar la vida tanto como sea posible. Les mando un abrazo, me despido con esto, su amigo servidor doctor José Antonio Galicia González, aquí en la estación número 1 por internet, On Radio, transmitiendo pura energía, conciencia curativa germánica. Seguimos, a la próxima.